comparto con ustedes lo que me parece que me dio como respuesta el Señor. Me dice, yo te lo voy a explicar con las palabras tuyas. Esas cosas raras que tiene Dios que a nosotros nos cuesta entender. Así que quiera el Señor enviarnos el Espíritu Santo para yo poder encontrar algo que a ustedes les resulte útil y que ustedes en un esfuerzo de buena voluntad lo alcancen a entender. Me dijeron, cuando empezás a hablar, empezás hablando de otro tema que no tenga nada que ver. Así que para refrescar la mente y agilizarnos antes de empezar. Una pregunta. Un tren eléctrico va a 45 millas por hora en dirección hacia el norte, del sur hacia el norte. Y el viento sopla también a 45 millas por hora desde el oeste hacia el este. ¿Para qué lado va el humo? Bueno, eso es una pregunta capciosa, porque no hay humo porque es eléctrico. La pregunta ¿por qué Dios permite el mal? Es eso, es una pregunta capciosa. Es una pregunta que en realidad no busca una respuesta, sino lo que busca es confundir a aquel que se le está haciendo la pregunta. ¿Qué quiere decir? Yo estoy interrogando a otra persona, le hago una pregunta que lo confunda para que en definitiva la próxima pregunta la responda con lo que yo estoy esperando que me responda. Es decir, la pregunta ¿por qué Dios permite el mal? Es una pregunta tramposa. Y en eso, hacia eso es hacia donde vamos a tratar de avanzar. Porque claro, después de esa pregunta va a venir, entonces, claro, Dios es el creador de todo, es el creador del bien y del mal, y ahí ya estoy completamente confundido. Más que nada a partir de que entró a ser tan conocida la teoría del relativismo moral, según la cual se postula de que nada es ni bueno ni malo esencialmente, sino que las cosas serán buenas o malas de acuerdo a las personas, de acuerdo a las circunstancias. No hay, digamos, un orden ético-moral rígido que establece la división perfecta entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso lleva, a medida que va avanzando, a que la gente termine, o mucha gente termine convenciéndose de que, en fin, el aborto está bien o está mal, pero de acuerdo a las circunstancias. Hay que ver muy bien, a ver cuáles son las circunstancias. El concubinato, y bueno, en ciertos casos el concubinato no está tan mal, casi diría está bien, o la promiscuidad. Llega un momento en el cual se crea una confusión que es muy difícil para aquel que tenga aún la mejor buena voluntad poder establecer y responderse qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso no es azaroso, eso es una cosa que persigue un objetivo que no es atrás del cual nosotros estamos. Pero, digamos, todo el desarrollo que haremos nosotros será basado no en estos puntos de vista subjetivos, sino tanto como podamos en lo que Dios mismo dice a través de su palabra. Él claramente establece qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, Dios no desea el mal y sin embargo el mal está presente entre nosotros. ¿Podría Dios en su sabiduría y en su omnipotencia haber creado solamente el bien y no el mal? Sí, podría haberlo hecho perfectamente. Pero si no es en el fuego, ¿a dónde se prueban los metales preciosos? O sea, si nosotros solamente tuviéramos el bien, ¿dónde demostramos la virtud? Si las virtudes se demuestran precisamente en lo que es opuesto a la virtud. Entonces, tenemos que tener las dos opciones para nosotros elegir y para nosotros, en definitiva, poder mostrarle a Dios y poder mostrarnos a nosotros de qué lado estamos con respecto al bien y con respecto al mal. Dicho de una forma mucho más simple, si no existiera el no, ¿para qué queremos el sí? Todo sería así.
daría todo lo mismo. Claro, acá surge el primero de nuestros problemas. Existe el pecado. El pecado es el faltar a esa ley estricta de la cual les hablaba al principio. Ya Dios con su palabra nos dijo claramente qué es bueno, qué es malo. ¿Qué es el pecado? Explicado con las palabras de Roberto. El pecado es hacer aquello que Dios nos dijo que es malo, o no hacer aquello que Dios nos dijo que es bueno. El pecado es toda acción u omisión voluntaria a la ley de Dios. Acá no aplica ese relativismo de que algunas cosas, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las personas, pueden ser buenas o malas. No, cuando uno falta a la ley de Dios, eso es pecado. ¿Cuáles son los mecanismos para pecar? Desafortunadamente diversos. Uno puede pecar con el pensamiento, con la palabra, con la obra o con la omisión. Todos una secuencia que nos resulta conocida porque nosotros lo rezamos a eso, pero debemos detenernos a pensar qué facilidades que encontramos nosotros para pecar, para hacer lo que es contrario a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Concretamente los 10 mandamientos. La ley que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Las repasamos a los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que sería el pecado? Bueno, lo opuesto a los mandamientos. ¿Se acuerdan el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento. ¿Cuál es el pecado? Pues no amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Dicho en palabras más simples, el perjurio. Eso de poner a Dios por testigo de algo falso o como garante de algo que no se piensa cumplir. Santificarás las fiestas, el tercer mandamiento, eso de ir los domingos a misa para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Santificar las fiestas como la fiesta de la Asunción de la Virgen, la fiesta de la Inmaculada Concepción, la fiesta de la Santísima Trinidad. Para nosotros es un mandato santificar esas fiestas. Honrar a tu padre y a tu madre, mandamiento que se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con los padres, también con los abuelos, con los antepasados. No matarás, las diversas formas de matar, aún sutiles o no tan sutiles, abortos, crímenes, eutanasia. Eso es a lo que hace referencia el mandamiento. No cometerás actos impuros. Nosotros sabemos que a partir del bautismo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo lo debemos cuidar con especial esmero. Todo lo que hagamos en contra de la dignidad que tiene nuestro cuerpo humano es cometer actos impuros. No robarás. Eso no necesita mucha explicación. No dirás falso testimonio ni mentiras. Tampoco necesita demasiada explicación. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Yo debo decirles que cuando estaba preparando ayuda a memoria, se me confundía con esto: no cometerás actos impuros, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este otro mandamiento tiene una sutileza mayor que el anterior, porque es cuando algún pensamiento o cuando ver alguna cosa desencadena en nosotros un pensamiento que nos turba por un momento y que puede llevarnos a cometer algo para lo cual nosotros no estábamos dispuestos, pero nos dejamos llevar. Yo alguna vez escuché un sacerdote que decía que en una confesión una persona le dijo: Padre, yo me siento culpable porque yo me siento tironeado por el pecado.
Dice, yo conozco la ley de Dios, yo trato de cumplirla, pero el pecado me tironea para el otro lado. Dice que el cura le dijo, no te preocupes, eso es bueno. Dice, el problema es cuando vos no te sentís tironeado. Ahí sí la situación está complicada. Bueno, esto del tironeo, si en algún momento el tironeo que nos hace el mal nos lleva para donde no queremos, es consentir pensamientos o deseos impuros. No hay especial pecado, en que uno ve a una persona del sexo opuesto y se queda mirando un instante hasta que dice, estás tranquilo. Bueno, ahí no ha habido pecado. Ahora, si mientras va mirando, va elaborando en su cabeza un montón de ideas y fantasías y demás, ahí sí está el pensamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Y ahí terminaron los 10 mandamientos. Un buen ejercicio, porque nosotros estamos atrás de encontrar la respuesta por qué Dios permite el mal, un primer paso sería, habiendo revisado estos 10 mandamientos, sería bueno pensar en algún pecado que no tenga su origen en la falta de cumplimiento de uno de estos mandamientos. Yo hice el ejercicio y me resultó bien difícil, no encontré, un pecado que no tenga su origen en la falta de cumplimiento de alguno de los 10 mandamientos. Todo esto está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús, ¿se acuerdan que Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a darle pleno cumplimiento? Bueno, en el Nuevo Testamento, Jesús vuelve a poner en vigencia estos 10 mandamientos. Hay un relato que lo encontramos en el Evangelio de Marcos, que dice, un letrado oyó la discusión y al verlo acertado de la respuesta se acercó y le preguntó, ¿cuál es el precepto más importante? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esta es la primera parte de la respuesta que le da Jesús a este letrado. Y esto que dice Jesús es textual lo que dice en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Pero les dije antes que Jesús mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle perfecto cumplimiento. Entonces agrega Jesús, sin que se lo hubiera preguntado este letrado, el segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Jesucristo, previendo que habría gente de memoria muy floja como yo, dijo, está bien, no es necesario que se acuerden de los 10 mandamientos. Para que no falles, te voy a dejar una síntesis de los 10 mandamientos. A amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Con esto vas a andar bien, dice Dios. Y otra vez les propongo el mismo ejercicio. Busquemos algún pecado, algún mal que haya en el mundo y fijémonos si ese mal no es el origen de la falta del cumplimiento de este mandato doble. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre sí mismo. Al prójimo como a uno mismo. De todos estos temas que yo los voy planteando en principio, ahora más adelante vamos a ir un poco más en profundidad. Una pregunta que suele surgirnos con bastante frecuencia. Las desgracias, las desgracias, las muertes, enfermedades, accidentes y demás, ¿son males? Sí, por nuestra naturaleza es muy fácil llamar mal a este tipo de, de, catástrofes, de hechos imprevisibles.
Pero hay situaciones de las cuales se vale Dios en su sabiduría para valerse de estas situaciones que nosotros llamamos males para lograr un bien. Siempre en estos casos me viene a la memoria la historia de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola era un militar que, aparentemente muy inteligente el hombre, que en un enfrentamiento lo hirieron gravemente y tuvo que estar muchísimo tiempo postrado sin moverse. Y era un ávido lector, entonces le pedía a sus sirvientes: tráiganme algo para leer, tráiganme algo para leer. Y le fueron trayendo y fue leyendo todo lo que había hasta que lo que había disponible se terminó. Y tráiganme algo para leer y no queda nada, jefe. Lo único que queda es una Biblia. Bueno, tráiganme la Biblia. Este hombre, con su inteligencia, se puso a leer la Biblia y empezó a encontrar que esa era la razón de su vida. Y aquel mal, que fue la herida que duró tanto tiempo en curarse, fue el mal que lo condujo al verdadero bien que hizo que San Ignacio de Loyola fuera un santo. Una historia, dicen que es verdadera, yo no estoy completamente segura, pero a modo de ejemplo vale. A una mamá se le murió su hijo, se le murió, no sé si es la palabra, si se dice así. A una madre se le murió su hijo adolescente, con el dolor que eso implica. Mujer muy creyente, devota de la Virgen, y en su dolor rezaba y le preguntaba a la Virgen: ¿por qué se murió mi hijo? Y habitualmente uno reza y esas respuestas no vienen. Y en determinado momento dice que esta mujer tuvo la certeza que le hablaba a la Virgen y le dijo: tu hijo en poco tiempo se iba a convertir en un pecador. Fue mejor que fuera ahora. No sé si es verdad, pero son cosas que uno tiene que plantearse en el momento en el cual todos somos humanos y le hacemos algún tipo de reclamo a Dios, de decir: ¿por qué a mí, Señor? Es muy probable que Dios, en su sabiduría y en los secretos del corazón, diga: no te preocupes, yo sé lo que es bueno. Esto que a vos te está pareciendo mal no es un mal. Digo para que no englobemos en el tema de buscar por qué Dios permite el mal. No pongamos estas cosas, porque nosotros ciertamente no estamos seguros de que sean males. Habíamos dicho los pecados. ¿Cuántos tipos de pecados existen? Hay una categoría, desafortunadamente, madre de pecados, que son los pecados capitales. Que se les llama pecados capitales no por la magnitud, por la relevancia que tienen, sino que se les llama así porque son origen, fuente. A partir de ahí vienen gran cantidad de pecados. Es importante cada uno revisarse a sí mismo y ver cuáles de estos pecados capitales están trabajando en nosotros para pedir la ayuda de Dios y para poder enfrentarlo con las virtudes que contrarrestan a los pecados. Los 7 pecados capitales son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. De estos 7, que parece que fueran tan poquitos, surgen la cantidad incontables de pecados que nosotros conocemos. Esos pecados que surgen a partir de los pecados capitales, de acuerdo a su magnitud, de acuerdo a su envergadura, se dividen en pecados capitales o pecados veniales. Los pecados capitales son aquellos pecados que tienen una gravedad suficiente como para romper la relación, la amistad que tenemos con Dios. Un pecado, para que sea capital,
tiene que reunir algunas condiciones, no todo es condena de muerte para nosotros. Para que un pecado sea mortal, se tiene que dar la condición de que la falta sea grave, que la falta sea hecha en plena conciencia, y para que la falta sea hecha con pleno conocimiento nuestro. Si nosotros no supiéramos que algo es pecado, pues en este caso no habría de ser un pecado capital para nosotros. Claro, uno, así como las computadoras de fábrica traen el BIOS, que es un programa que hace que la computadora que no tenga ningún programa se puede poner en marcha. Digamos, lo que trae de fábrica, que es lo que le da vida a una computadora. Nosotros tenemos una cosa similar al BIOS adentro nuestro, que es lo que nos ha dejado grabado Dios en el momento que nos hizo. Eso que nosotros tenemos grabado adentro, 99% de las veces nos va a dejar bien claro qué está bien y qué está mal. Después nosotros podremos encontrar un montón de excusas, explicaciones y demás, pero nosotros en nuestro interior sabemos cuando algo es malo. También puede ser que una falta grave no sea pecado capital cuando esa falta se comete como consecuencia de alguna presión, de algo que nos impide discernir, de algo que nos permite tomar una decisión correcta, como cuando a veces nos sentimos presionados, forzados a tomar alguna decisión que en definitiva es un pecado. Entonces, para que un pecado sea mortal, de nuevo, tiene que ser materia grave, la persona tiene que estar consciente de ello y tiene que cometerlo libremente. Ejemplos de pecados mortales: la idolatría, el adulterio, asesinato, difamación. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas: les prevengo, como ya los previne, a quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. El pecado venial es también una falta que procede de los 7 pecados capitales, pero no tiene una gravedad importante. Nosotros hay veces que nosotros en mi país le llamamos chusmerío a ese, ¿cómo se dice? A los chismes. Bueno, uno puede hacer un chisme de una importancia menor sin estar plenamente consciente de que está dañando algo, y eso ha de ser un pecado venial. Pero si nosotros con nuestro chisme destruimos la honra de alguna persona, ahí no es pecado venial, ahí es un pecado mortal. Las dos categorías de pecado ya tienen su antecedente en la forma que consideraban los pecados los judíos. Los judíos también tenían dos categorías de pecados. Habían pecados que ameritaban la muerte del pecador, y había pecados que se podían expiar solamente llevando una ofrenda al templo. Lo que en el Antiguo Testamento era lo que ameritaba la muerte, para nosotros son los pecados mortales, que nos llevan a la muerte espiritual. Y los pecados que se podían expiar con una ofrenda, esos son nuestros pecados veniales. Hay un pecado que tiene una categoría superior a todo, y lo dice el mismo Jesús: todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué es una blasfemia? Son palabras o expresiones injuriosas que se dicen contra Dios y contra las cosas sagradas. Esto es grave, esto no es perdonable. Los otros pecados, los pecados mortales, si bien son muy graves para nosotros porque nos alejan de Dios, también Dios ha dejado previsto que nosotros podemos deshacernos de esos pecados
por medio de la reconciliación, por medio de la confesión. Los pecados veniales también requieren perdón, pero ¿se acuerdan ustedes cuando el sacerdote durante la misa dice: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna? Bueno, los pecados veniales se expían con esta expiación que hace el sacerdote. Ahora viene el centro del tema: ¿por qué Dios permite el mal? Y ahí vamos a precisar de dos ayudas: la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de Freis. ¿Podría hacer una pregunta importante? ¿Qué quiere decir comilonas? Lo mismo que gula, las comilonas. En el tiempo de Jesús se daba mucho de que los reyes hacían fiestas y esas fiestas duraban semanas, muchas veces. El pueblo pasando hambre, el pueblo oprimido por el impuesto romano, y ellos simplemente banqueteando y bebiendo como que nada pasaba. Cualquier parecido con un país de América Latina es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Pero a eso se refiere con las comilonas. O sea, el rey gozándolo, disfrutándolo, el pueblo oprimido, pasando trabajo, pasando hambre, eso es comilona. Yo creo que, ¿se acuerda la palabra del Epulón y el pobre Lázaro? Exacto. Sí. Epulón quiere decir banqueteador. Exacto. Exacto. ¿Por qué Dios permite el mal? Miren, yo le decía a José Manuel cuando llegó al principio que una firma encuestadora aquí en Estados Unidos salió a la calle a preguntarle a la gente lo siguiente. Era una única pregunta: si estuvieras frente a Dios, ¿qué le preguntarías? El 70% de las personas dijo: ¿por qué permites el mal? Esa era la pregunta que le harían a Dios. ¿Por qué permite el mal? Ahora bien, tendríamos que hacer todo un trayecto por la Escritura para darle respuesta a esa pregunta. Y vamos a ir por ahí, vamos por ese camino. No mostrando el mal como nosotros pensamos que es el mal, sino el mal como la palabra de Dios lo define, como la palabra de Dios lo traza, como Jesús lo categoriza. Así es que lo vamos a presentar. Entonces, siempre es bueno refrescar las palabras de Jesús a propósito de el mal. ¿Por qué pasa? ¿De dónde surge? ¿De dónde viene? Si Dios no lo creó, ¿quién entonces es el creador del mal? Entonces, vamos a ir dándole respuesta a ciertas interrogantes, pero primero es prudente reflexionar en estas palabras de Jesús, en esos dos versos del capítulo 16 del Evangelio según San Juan, los versos 20 y 33. Son dos versos, el 20 y el 33. Jesús les dice a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se divierte. Estarán tristes. Y ahí viene la promesa de Jesús. Pero esa tristeza se convertirá en gozo. Les he dicho esto para que gracias a mí tengan paz. Fíjense que Jesús no les dice: por seguirme se van a sacar el loto, 200 millones de dólares y van a vivir felices para siempre. No. Él les dice: en el mundo, mientras estén aquí, van a sufrir. Ahora bien, cuando llegamos a ese interrogante, unos dicen: ¿y qué sentido tiene seguir a Cristo si yo voy a sufrir? ¿Qué sentido tiene seguir a Jesús entonces? Si esto es para aquí, para allá, y allá, para acá, y vengo y brinco.
Jesús lo que nos está diciendo es, vean más allá, tengan la visión de Dios. Jesús lo que te está diciendo es, Dios no está viendo los 80, 90, 75 años que vas a durar en la tierra. Dios está viendo la eternidad. Y esa eternidad que Él está viendo, ese plan tuyo entero, no es el simple pedacito de la vida aquí. Incluye lo de allá. Y por eso es que Él les dice, pero esa tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuál es el gozo? Cuando lleguemos a la casa del Padre. Cuando lleguemos allá. Que tú y yo tenemos la promesa de llegar. Ahora bien, tenemos que ganarnos. Tenemos que ganarnos. Miren, una vez hay una película. La protagoniza Tom Hanks. Se llama Saving Private Ryan. Salvando al soldado Ryan. Y eso es tiro para arriba y tiro para abajo. La película entera. Trata la historia de una familia, una madre que le matan 2 hijos en un mismo día en la Segunda Guerra Mundial. Y hay un tercero que lo hacen prisionero. Y el Departamento de Estado dice, a ese muchacho hay que salvarlo porque no podemos permitir que esa madre pierda 3 hijos el mismo día en la guerra. Hay que rescatar a ese muchacho. Y mandan un batallón a rescatar a Ryan. Y ahí van ellos, por la selva buscando a ese muchacho, por ciudades. Tiro van, tiro vienen, el batallón se va diezmando, encuentran a Ryan, van a rescatarlo, viene un helicóptero y en ese momento viene una batalla con los alemanes, el capitán y el resto del batallón muere, y antes de morir, el capitán que ve a Ryan le dice, Ryan, gánatelo, y muere. En ese momento Ryan no entendió lo que el capitán le quiso decir con gánatelo. Ryan se fue, llegó a Estados Unidos y vivió su vida. Tiempo después fue que entendió lo que el capitán le quiso decir con gánatelo. Lo que él le quiso dejar dicho fue, vive una vida que valga la pena, que todo un batallón muriera para que tú vivieras. Y él se paró frente a la tumba del capitán y le dijo, capitán, me lo gané. Y es lo mismo cuando tú y yo nos paramos frente a la cruz. Jesús nos dice, gánatelo. Vive una vida que valga la pena que yo muriera por ti en una cruz. No una vida que no valga la pena que yo muriera por ti en una cruz. Y Él nos lo recuerda en esta noche cuando nos dice, gánatelo. Y esa tristeza se convertirá en gozo. Y les he dicho eso para que gracias a mí tengan paz. Tengan paz. Cuando el mal se turba. ¿Y por qué el pecado se turba? ¿Y por qué con mi familia? ¿Y por qué conmigo? Y no con el narcotraficante. Se turba. Jesús lo que te está diciendo es, orienta la mirada hacia otro lado para que tengas paz. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Amén. Yo he vencido al mundo. Y no había sido crucificado todavía. Y ya Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, yo he vencido al mundo. Y es por eso que Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4, dice, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Pero, para saber por qué Dios permite el mal, tenemos que saber el origen del mal. El origen del mal. Conversando también con mi hermano José Manuel, yo le decía a José Manuel, mira, José Manuel, en el principio, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea todo lo que hay, antes de hacer el hombre, Él le creó el paraíso. Y dice la palabra de Dios que cuando Él creó todo, vio que todo era muy bueno. Le pone eso, muy bueno, no bueno, no, muy bueno. Si era muy bueno,
entonces significa que lo que Dios creó no tenía mal, porque entonces no fuera muy bueno. ¿Qué sucede? A propósito de cuando les decía de la visión completa de Dios, que es de la A a la Z y no la nuestra, que es solamente los 70, 50, 80, 90 años que vamos a vivir aquí en la tierra. Pablo nos da una señal en la primera carta a los Corintios, cuando dice: ahora vemos como un mal espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco a medias, después conoceré también como Dios me conoce a mí. ¿Qué significa eso en buen castellano y para que nos entendamos? Imagínense un avión que despega de noche desde el aeropuerto de Miami y está lloviendo. El piloto no ve lo que hay delante, pero los instrumentos le van diciendo lo que hay delante y el piloto se va guiando. La palabra de Dios es el instrumento de nuestra vida que nos va a ir guiando, aunque tú no veas lo que hay delante de ti. Y ahí entonces tenemos que llegar necesariamente a, si Dios lo creó todo y era muy bueno, ¿en qué punto se corrompió el sistema? ¿En qué punto se corrompió el BIOS, el BIOS? ¿En qué punto se corrompe? ¿En qué punto se estropea el sistema? En el momento cuando nuestros primeros padres pecan. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, el mismo Pablo, cuando dice: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y ahí es que el sistema se corrompe automáticamente. Ahí es que el sistema se estropea, pero no lo estropea Dios. Roberto decía: para que un pecado sea mortal, tiene que darse una falta grave, estamos transgrediendo uno de los 10 mandamientos, tiene que ser con plena conciencia, sí, soy yo. Y segundo, con pleno conocimiento de que lo estoy haciendo mal. Con pleno conocimiento. Roberto anda buscando un teléfono y yo tengo uno aquí en mi casa. Lo voy a llamar para vendérselo. El teléfono en realidad vale $200, pero Roberto tiene para pagar 500. Sí, hombre, yo se lo voy a vender 500. Roberto, mira, me enteré que tú estás necesitando un teléfono. Yo tengo aquí uno en casa, ten $500, ¿lo quieres? Yo estoy consciente de que el teléfono vale 200, pero se lo estoy vendiendo a él en 500. Estoy con plena conciencia de que le estoy robando. Lo estoy haciendo conscientemente y estoy transgrediendo un mandamiento que es: no robarás. Eso es un pecado mortal. ¿Y quién lo concibió? ¿Dios? No, yo. Freysi Bobadilla, solito. Y ahí tenemos que comenzar a diferenciar de dónde brota el mal. Decía Albert Einstein: el mal surge cuando hay ausencia de Dios. Cuando hay ausencia de Dios. Mucha gente dice: ¿por qué Dios permite que tantos niños mueran de hambre? Tantas personas mueran de hambre en el mundo. Miren, señores, el mundo al día de hoy, el planeta Tierra al día de hoy, todos los países de la Tierra al día de hoy producen suficiente alimento para darle 3.000 calorías de alimento a toda la población mundial. 3.000 calorías. Una dieta promedio de una mujer son 1.800, la del hombre son 2.200, todavía está por encima. Y hay gente que se muere de hambre. ¿Y eso es culpa de Dios? No, es del egoísmo nuestro. El egoísmo del hombre. ¿Cuántos medicamentos se desechan porque se llegó la fecha de caducidad?
aquí en Estados Unidos, ¿cuántos medicamentos se desechan? Muchos. Muchos. Y hay gente que con ese medicamento que se desechó, se sana en su país. Una aspirina del corazón. Y hay países que la desechan en cantidades industriales. Y la culpa es de Dios que esos medicamentos no lleguen a quien tienen que llegar. No, la culpa es mi egoísmo. Venga para acá. Que Roberto no lo tiene, problema de Roberto, yo tengo lo mío resuelto. Y eso es lo que me preocupa. Yo y mi casa, mientras mi problema esté resuelto, el vecino que se la averigüe. Que le pase como la historia del ratón en el campo. Yo no sé si ustedes se la saben. El ratoncito que llegó un día a la casa en el campo y la señora le tenía mucho miedo a los ratones. Y le dice al esposo, entró un ratón a la casa. Hasta que tú no saques ese ratón, yo no vuelvo a entrar a esta casa. No, pero voy a comprar una ratonera. Y compré una ratonera y la pone en la esquina de la casa. No te preocupes que esta noche agarramos el ratón, le dice el esposo. El ratón sale y va donde la gallina y le dice, señora gallina, usted no sabe. Acaban de comprar una ratonera y me quieren matar. Ayúdeme. Dice la señora gallina, eso no es problema mío, ratón. Yo no me meto en la casa. A mí con una ratonera no me van a matar. Averíguatela tú, ten cuidado, pero yo no tengo que ver con eso. Después va donde el chivo y le dice, señor chivo, usted no sabe, acaban de comprar una ratonera en la casa, me quieren matar, por favor ayúdenme. Bueno, ratón, eso no es problema mío. Averíguatela como tú puedas, pero ese problema, a mí, yo no tengo vela en ese entierro. Es más, yo me voy, y se fue. Después va donde la vaca, señora vaca, ayúdenme, la misma historia. Y la vaca también le cierra la puerta. Esa noche nada, se acuestan. A medianoche se oye la ratonera. Le dice la señora, oye fulano, se disparó la ratonera, parece que agarramos el ratón. Y le dice el señor, pero levántate tú que lo oíste, yo no he oído nada todavía. Y se acuesta de nuevo. Bueno, pues se levanta la mujer a ver si agarró el ratón. Y cuando va hacia, mueve la cortina un poquito y en eso viene la serpiente y la muerde. Había agarrado una serpiente la ratonera. Y la mordió, la señora pega un grito, se levanta el hombre. Me mordió la serpiente, el hombre mata a la serpiente. Bueno, pues la señora el otro día comenzó a sentirse mal. Comenzó a dolerle la cabeza, le dio fiebre. Y el señor había oído que el caldo de gallina es un tiro para la fiebre. Se fue la gallina. La mujer no mejoraba, seguía con fiebre, el brazo comenzó a hincharse. En eso llegan unas familias que vienen de otra ciudad. ¿Y qué vamos a hacer? Yo no tengo que darle de comer. Bueno, fulano, pero ahí hay un chivo. Bueno, no hay de otra. Se fue el chivo. A las 2 semanas murió la señora. Y llegó todo el pueblo, porque era una señora muy buena, llegó todo el pueblo a darle las condolencias y todo eso. Bueno, ¿y con qué le doy comida a toda esa gente? Bueno, ahí hay una vaca. Se fue la vaca. El mal que tú crees que no te va a afectar, termina afectándote cuando no haces lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo. Porque el mal es como una bola de nieve, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Y dónde va creciendo? Aquí adentro. Cuando tú y yo le permitimos crecer, cuando tú y yo le permitimos crecer. ¿Y te enteraste de lo de fulana? No. ¿Y qué pasó? Hoy tú no sabes. No. Sí. Ay. ¿Y te enteraste de lo de fulana? Y ahí sigue la bola. Pero si usted lo para ahí, ¿me va a beneficiar en algo? No. Pues déjelo, no me interesa. Somos nosotros mismos los que hacemos que ese mal comience a crecer. Somos nosotros. No veo claro. La palabra de Dios te va a decir hacia dónde hay que ir.
hacia dónde es que hay que ir, cómo es que hay que ir y con quién es que hay que ir. Porque muchas veces cuando llega el problema, cuando llega el golpe, hermano, estoy pasando por una situación bien difícil. ¿Y qué te pasó? Ay, mira, este problema. Déjala. Total, tú no vas a ser el primero ni el último. Hay más mujeres en la calle. Eso es lo que más hay. Sal de eso. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Les pregunto. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Pues dile al que está al lado tuyo, no siga caminando que nos vamos a caer. Díselo. Dile José Manuel, que se van a caer. Mire. Muchas veces decimos, ¿por qué con mi familia? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué no con el que está haciendo el mal y yo que estoy haciendo el bien? Hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios permite que le vaya mal a gente tan buena? Y al que está haciendo el mal le va bien. Le va bien. Miren, yo les voy a mostrar por qué. Mi Biblia, ¿no? Aquí. Libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo 12. ¿Por qué contigo y no con más nadie? ¿Por qué con tu familia y no con la otra? Libro de Apocalipsis, capítulo 12, los versos del 13 al 17. Apocalipsis 12, del 13 al 17. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, refiriéndose a María y a Jesús. El dragón ya ustedes saben quién es, no tengo que ponerle nombre y apellido. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto en su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer, para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, enfurecido el dragón contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Oigan bien. Entonces, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. El resto de los hijos de María, ¿quiénes son? Lo dice ahí Juan, no lo digo yo. Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Por eso es contigo. Por eso es contigo. Porque tú eres descendencia de María. Porque tú eres hijo de Dios. Porque tú eres templo del Espíritu Santo y porque tú eres heredero del cielo. El enemigo lo que quiere buscar es romper esa herencia celestial que tú tienes. ¿Con qué? Con mentiras que cuando se repiten muchas veces llegan a ser verdad. Y la gente cree que es verdad. Y la gente lo dice como verdad. Cuando siguen siendo simples mentiras. Simples mentiras. Los ejemplos que mencionaba Roberto: el aborto, el concubinato y muchísimas cosas más. No es que la iglesia se quedó atrás en el tiempo, estamos en el 2019. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué contigo? Porque tú decidiste cumplir los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Jesús, y eso al diablo no le gusta. Por eso contigo. Por eso contigo. Y hay mucha gente que dice: ¿y hasta cuándo vamos a durar en esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar soportando el mal? Jesús pone un ejemplo muy didáctico
de hasta cuándo vamos a estar soportando el mal. Evangelio según San Mateo, eso lo estudiamos recientemente en el estudio bíblico de los martes. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, los versos del 24 al 30. Mateo 13, los versos del 24 al 30. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él le contestó: algún enemigo ha hecho esto. Le dicen los sirvientes. ¿Quién les dice? Los sirvientes. Los sirvientes. Le dicen los sirvientes: ¿quieres que vayamos a recogerla? Les dice el dueño: no, no sea que al recoger la cizaña arranquen a su vez al trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo y pónganlo en mi granero. Palabra de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a durar? Hasta el tiempo de la cosecha, la segunda venida de Jesús. Ese día se erradica el mal. ¿Cuál ustedes creen que es el peor pecado que ha cometido el hombre en toda su historia? ¿Cuál? Dígame ejemplo. El peor pecado que ha cometido el hombre en toda su historia, ¿cuál es? El pecado original, que es la causa de todos los pecados. El pecado original, que es la causa de todos. ¿Algún otro ejemplo? El peor pecado que ha cometido el hombre. Crucificar a Cristo. Crucificar a Cristo. Muy bien. ¿Algún otro? Yo una vez hice esa pregunta en una oficina en República Dominicana y alguien me dijo: el peor pecado que ha hecho el hombre en toda la humanidad es el holocausto. 6 millones de judíos. Hubo otro que me dijo: no, el peor pecado fue la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Y el peor pecado, y el peor pecado, y el peor pecado. El peor pecado fue el que dijo Juan: matado a Cristo, crucificar a Cristo. Y de ese acontecimiento, el peor pecado de toda la historia, Dios sacó lo mejor que tiene la humanidad: la salvación. Se abrieron las puertas del cielo para ti y para mí. Roberto decía al inicio: de todo acontecimiento aparentemente malo, Dios siempre saca algo bueno. Miren, había un señor que él tenía grandes sueños y le dijeron que en Australia habían buenas oportunidades de trabajo, que si él se llevaba a su familia para Australia iba a poder echar para adelante mucho más rápido que aquí en Estados Unidos. Y ese señor dijo: bueno, pues vamos a probar suerte, y se va con su familia para Australia. Y uno de sus hijos tenía el sueño de ser actor, de actuar en teatro, y como en Australia hay muy buenos teatros, él pensó que le podía ir bien ahí también. Bueno, pues le costó mucho abrirse camino, las cosas no salieron muy bien al principio, y los hijos tuvieron que lanzarse a trabajar junto con el papá. Y ese muchacho que tenía el sueño de ser actor, consiguió trabajo en el muelle, y estaba trabajando en el muelle. Un día de cobro, sale con el dinero en los bolsillos, feliz para la casa.
su primer salario, se encuentra con un grupo de jóvenes que lo asalta. Él se resiste al asalto. Le dan tantos golpes que le desencajan la mandíbula, le desfiguran el rostro, le dan varias puñaladas. Y cuando la policía llega a la escena, lo declaran muerto. Lo llevan rumbo a la morgue. Y cuando lo llevaban rumbo a la morgue, uno de los policías se da cuenta que todavía respira. Y le dice, está respirando, llevémoslo al hospital. Y lo llevan al hospital. Lo entran en una unidad de cuidados intensivos. La cara toda desfigurada porque lo cortaron con el mismo cuchillo que lo apuñalaron. 6 meses después el muchacho sale de cuidados intensivos, pasa a una habitación, después de 1 año en el hospital, sale del hospital con el rostro todo desfigurado, no consigue trabajo en ningún lado, nadie quiere darle trabajo por el aspecto de su cara. Y el muchacho se sintió que se le fue la vida, que los sueños que tenía, el mal se lo llevó. Incluso un día un amigo le dice, tú deberías buscarte trabajo en el circo. Y el muchacho dijo, buena idea. Se buscó trabajo en un circo y se puso el nombre del hombre sin rostro. Y lo tenían en un vidrio. Y la gente pagaba por verlo. El vidrio se le quitaba una tela negra y salía él. Y la gente se espantaba. Todos esos vacíos se fueron acumulando ahí adentro de ese muchacho. Y una tarde salió dispuesto a quitarse la vida. No voy más. Hasta aquí llegué. Y salió rumbo a un puente, a tirarse del puente. Cuando iba pasando en el caminar hacia el puente, pasa frente a una iglesia católica. Y se encuentra que estaban cantando dentro de la iglesia y se para. Llega a las puertas de la iglesia y el sacerdote lo ve. Va al fondo, le pregunta qué le pasaba. Él le cuenta que se iba a suicidar. El sacerdote lo toma, lo lleva adentro y conversa con él. Fruto de las relaciones que tenía el sacerdote, consigue que un cirujano plástico de Sydney lo vea. El cirujano plástico lo ve y le dice, mira, hay un tratamiento que yo creo que puede funcionar con él, le dice al sacerdote. Y le dice el cirujano plástico, y le voy a hacer el tratamiento gratis. No le voy a cobrar. El sacerdote le da la buena noticia al muchacho, el muchacho se pone muy contento. Va, recibe el tratamiento y le devuelven un rostro. Algo aparentemente malo, Dios lo torna en una bendición. Ese muchacho se llama Mel Gibson. Ese muchacho se llama Mel Gibson. El mismo que hizo La Pasión. Algo aparentemente malo, Dios lo tornó en bendición. Las cartas de Pablo se escribieron hace más de 2000 años. Han tocado a millones y millones y millones de gente. Lo leemos hoy en día y parece que se escribió ayer. Y una de las personas que más ha sufrido sobre esta tierra es Pablo. Le voy a mostrar un pedacito solamente. Le voy a mostrar un pedacito solamente de eso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, los versos del 24 al 27. 5 veces fui azotado por los judíos con 39 golpes. ¿Cuántas veces? 5 veces. Con 39 golpes. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé 1 día y 1 noche en alta mar. ¿Cuántas veces naufragó? 3 veces.
y pasó un día y una noche en alta mar. ¿Cuántos viajes con peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en ciudades, peligros en descampados, peligros en el mar, peligros por falsos hermanos, con fatiga y angustia, sin dormir muchas noches, con hambre y con sed, en frecuentes ayunos, con frío y sin ropa? Todo eso pasó ese señor. Todo eso lo tuvo que vivir Pablo, y eso es lo que él cuenta. Lo que él no cuenta tiene que ser 90% de eso. ¿A cuántos de nosotros nos han dado un barazo por Jesús? Y yo estoy seguro que nos dan uno y dejamos esto. Una vez, un amigo ateo me hace la siguiente pregunta: ¿por qué Dios permitió que los cristianos de la Universidad de Kenia los mataran los terroristas? La misma pregunta capciosa que decía Roberto al inicio, tratando que yo le respondiera lo que él quería escuchar. No, yo no sé. No, yo sí sé. Yo sí sé. Si tú miras el video, te vas a dar cuenta que los terroristas le hacían una pregunta a las personas antes de matar. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¡Pam! Un tiro en la cabeza. ¿Tú crees en Jesús? No. Quedas vivo. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¡Pam! ¿Crees en Jesús? Sí. Todo aquel que confesó a Jesús como su Señor recibió la corona del martirio y está con Él en el cielo. Todo aquel que en mí crea, aunque muera, vivirá. Vivirá. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. No lo digo yo. El culpable de que los terroristas hicieran esa masacre no fue Dios. Fueron los terroristas. Y hay mucha gente que dice, y eso quedará sin recompensa, eso quedará sin culpa, eso no quedará sin castigo. Quedará con castigo. Quedará con castigo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no se retrasa en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Y en el libro de los Proverbios, nos indica que el pecado y el pecador pagarán su culpa. ¿Dónde lo vemos? Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Porque a mí siempre me gusta hablar con pruebas en la mano. Capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Versos 13 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, del verso 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: la obra de cada uno quedará al descubierto y se manifestará el día del Señor. La obra de cada uno. De cada uno. De cada uno. Personalmente. Se manifestará ese día. Que aparecerá con fuego. Y la calidad de la obra de cada uno la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Palabra de Dios. La obra de cada uno. La obra de cada
Uno. ¿Con qué usted viene? Con 15 muertos arriba. Perfecto, vamos a pasarlo por el fuego a ver qué pasa. ¿Con qué usted viene? Con un hambruna en un país. Ah, perfecto, venga. Vamos a probarlo a ver qué pasa. Si tu obra resiste, recibirás tu paga. Si tu obra no resiste, recibirás tu castigo. ¿Lo dice la palabra de Dios? No lo digo yo. Si tu obra resiste. Por eso es que cuando llegue la pregunta a tu vida de ¿por qué Dios permite el mal? La visión. ¿Está brotando el mal en mí? ¿Qué soy yo? ¿Soy el trigo en el campo o soy la cizaña en el campo? ¿Por qué con mi familia? Te lo expliqué. Decidiste seguir a Jesús y el diablo y sus ángeles están atacando a todo el que quiera cumplir con los mandamientos de Dios. Por eso contigo y no con más nadie. ¿A qué árbol se le tira fruto? ¿A una caoba o a un árbol de mango? ¿A cuál árbol se le tira piedras? ¿Al de mango o a la caoba? Al de mango. Al que da fruto. Al que da fruto. Que pasó por todos estos sufrimientos. Es el mismo que después escribe esto. A nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. A nadie devuelvan mal por mal. 5 veces 39 golpes, 3 veces con vara y él, a nadie devuelva mal por mal. Y después dice, a nosotros el sufrimiento presente, que es liviano y pasajero, 3 veces naufragó, un día y una noche en alta mar, y él dice que el sufrimiento es liviano y pasajero. Con hambre, con sed. Nos prepara una gloria perpetua que supera todo sufrimiento. Una gloria perpetua que supera todo el sufrimiento. ¿Quién quiere llegar a una gloria perpetua? Que me levante su mano. Esa gloria perpetua es una promesa para ti. Pero tienes que estar dispuesto a ganártela. Es como una herencia. Imagínate que llegó un abogado a tu casa y llama a tu puerta. Y cuando tú abres la puerta te dice, felicidades fulana, felicidades fulano. Tu tío te acaba de dejar $200 millones en una herencia, que está tu documento. Y tú agarras tu documento. ¿Tú tienes los 200 millones? No. Tú tienes un papel que dice que tú tienes 200 millones. Ahora, cuando tú vayas a buscar los 200 millones, entonces usted tiene 200 millones. Pero mientras tanto, usted lo que tiene es un pedazo de papel. Jesús te prometió la vida eterna, pero tienes que irla a buscar. El camino del mal no es el camino para buscar la vida. A nadie devuelvan mal por mal. Nos prepara una gloria perpetua que supera todo sufrimiento, ya que tenemos la mirada puesta en lo invisible. En lo invisible. ¿Dios pudo crear un mundo sin mal? Sí. ¿Dios pudo crearnos a nosotros que lo amáramos al 100%? Sí. Pero nos creó libres para que tú y yo eligiéramos si nos íbamos por el bien o nos íbamos por el mal.
Si Él nos crea que solamente fuéramos bien, seríamos títeres. Como los muñequitos de cuerda que tú los jales. Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo. Eso seríamos nosotros. Pero no. Él nos creó con libertad para que tú y yo tuviéramos una relación persona a persona. De Dios a hijo. De padre a hijo. Libre. Libre. No coartada, no coaccionada. Tú decides. Tú decides por dónde caminas. Si te vas por la izquierda o si te vas por la derecha. ¿Pudo crear Dios un mundo sin el mal? Sí, pero no sería mundo. Pero además lo creó bueno. Él lo creó bueno, lo que lo dañamos fuimos nosotros. ¿Tú tienes una pregunta, José Manuel? Adelante. Es duro. Dale, dale. No hay pregunta dura. El tiempo ¿Cómo el tiempo? te va a conceder toda la vida para que tú corrijas Claro. por cuánto tiempo. Mira, Dios espera que todos los hombres se salven. Dios no pierde la esperanza. Y Néstor dio un ejemplo hace un tiempo ya de la cajetilla de fósforo, ¿te acuerdas? De un sacerdote, creo que fue un sacerdote que tú dijiste. ¿Quieres contarla tú la historia, Néstor? Sí, fue el padre Eusebio Gómez, que venía aquí, y estamos en una reunión de jóvenes, y un jovencito le preguntó, bueno, ¿y si Dios es tan bueno, cómo es que Él no permite que la gente cuando se muere vea que va para el infierno y se arrepienta y Dios lo deje ir al cielo? Entonces le digo, bueno, porque Dios nos da un tiempo, cada quien tiene un tiempo, y es como una caja de fósforo, tiene 100 fósforos en una cajita. Cada vez que haces algo bueno, los fósforos se quedan ahí. Cuando haces algo malo, se quema un fósforo. Y al final del tiempo, cuando te mueres, si te quedó un fósforo, vas para el cielo. Y si no te quedaron fósforos, vas para el infierno. Entonces, es como tener una chequera, ¿verdad? Y depende en qué gastes el dinero, ¿verdad? En qué inversiones haces, al final te va a quedar dinero o no. ¿No? Y es más o menos eso, que tenemos este tiempo, nosotros somos temporales, por ahora, porque nuestro destino es la vida eterna. Pero tenemos una parte de la vida que es temporal, nacemos y morimos físicamente, ¿verdad? Ahora, ahí no se acaba la vida, ahí es donde empieza la vida, cuando nacemos a la vida eterna. Pero lo que nos va a dar, lo que va a hacer de nosotros en la vida eterna, es lo que hagamos en este plano temporal que se nos dio para probarnos. Si no, no estuviéramos aquí. Porque ¿para qué nace el hombre? O sea, es la pregunta que todos hacemos. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Okay? Esas son las grandes preguntas del hombre. Y no se la ha podido contestar el hombre claramente. Solo aquellos que siguen a Dios. Y cuando, por ejemplo, cuando tú estás en un funeral, tienes que dar una homilía sobre una persona que se murió y tiene 95 años. Es muy fácil explicar eso, porque la gente tiende a pensar, vivió su vida, ya le tocaba morir. Estaba viviendo sobre el tiempo, dice la gente. Estaba en sobre el tiempo. Difícil es
cuando se muere un niño, cuando se muere un joven en un accidente en una motocicleta. ¿O se acuerdan cuando se murieron las dos niñas aquí de 13, 14 años, no me acuerdo? Cuando el festival hace 2 años. Entonces, ¿cómo tú te explicas o cómo tú le explicas a la gente eso? ¿Por qué se murieron ellos si estaban en la flor de la vida? Y yo decía en mi homilía el sábado que un bebé que se muere, nace y se muere a los 5 días. Y todo el mundo, wow, ¿por qué? Pero ese niño tenía una misión que cumplir. Dios lo envió aquí en una misión. A lo mejor para salvar a alguien, para que alguien reconociera lo que estaba mal en su vida y se salvara. El niño no, porque el niño no tiene pecado, pero vino con una misión, un ángel con una misión. Y es muy difícil hablarle a alguien que se le muere un bebé. Nos decía el padre Oscar, ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí. Que era mi profesor de escritura en el seminario. Él nos decía, cuando ustedes vayan a un funeral de un bebé, de un niño de 2, 3, 4 años, olvídense de decir muchas cosas. Preparen los brazos para abrazar a esas personas y hacerles sentir que ustedes están allí para ellos. Porque no importa lo que tú digas, la gente no te va a escuchar ni te va a entender. ¿Okay? Entonces, pero esa misión de ese bebé fue para alguien que necesitaba un empujoncito para ver si se podía salvar para la vida eterna. O sea, tenemos todos los chances del mundo. Yo siempre digo que es muy fácil ir al cielo y es muy difícil ir al infierno. Es más fácil ir al cielo que ir al infierno. ¿Por qué? Porque un pecado mortal, que lo explicaban estos jóvenes aquí, tienes que saber que es un pecado mortal. Y saber que es un pecado mortal y así decidir hacerlo. Y después que decides hacerlo, que no haya nada que te obligue a hacerlo. Porque si hay algo que te obliga a hacerlo, más allá de tu fuerza, no es un pecado mortal. Exacto. Por ejemplo, drogas, sexo, muchas cosas que pueden estarte, que una adicción puede ser más grande que tus fuerzas y te lleva a cometer un pecado mortal, pero porque la adicción es más grande que tu fuerza, no es un pecado mortal. ¿No? Repite. O sea, un pecado mortal, pero lo que te llevó a cometerlo es más grande que tus fuerzas, hace que ese pecado no sea mortal. Un vicio, por ejemplo. ¿Y cómo tú mides? No se lo mide Dios. Yo fui a un colegio, yo hoy en día soy un creyente absoluto. Adoro mi religión y me siento capaz de cualquier cosa, porque ese cálculo, ¿verdad?, de la eternidad y la fugacidad de la estupidez de la mayor parte de los pecados que cometemos, ¿verdad?, comparado con lo que hay del otro lado. Así que soy bien convencido. Pero yo recuerdo mis días en Belén, cuando tenía 10 años, 12 años, 13 años, y los sacerdotes hablaban con nosotros de